En el tranquilo amanecer de una ciudad que apenas despierta, dos oficiales se topan con un encuentro casual con un cachorro cojo, una chispa que cambiaría todo. Lo que comienza como un simple acto de compasión pronto se convierte en un viaje lleno de lealtad y amor que cambia sus vidas. Y un vínculo inesperado que los llevaría a un descubrimiento sorprendente que no dejaría ningún corazón intacto. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Era temprano en la mañana y la ciudad aún despertaba mientras Alejandro y Ricardo patrullaban las tranquilas calles. En uno de los callejones oscuros, algo llamó la atención de Alejandro, un pequeño cachorrito marrón que cojeaba con una pata herida y temblaba de frío. Los dos oficiales intercambiaron miradas y comprendieron inmediatamente que la pequeña criatura necesitaba ayuda. Alejandro se arrodilló y le tendió la mano al cachorro, quien vacilante se acercó. A pesar de su cautela inicial, el cachorro permitió que Alejandro lo acariciara suavemente. Su pequeña y sucia cola se movió levemente, como si sintiera que Alejandro no tenía intención de hacer daño. Alejandro murmuró suaves palabras de tranquilidad, tratando de consolar al tembloroso cachorro. «Oye, pequeña. Todo va a estar bien», susurró, mientras el cachorro apoyaba su cabeza en la mano de Alejandro, buscando consuelo y seguridad. Ricardo, que había estado observando en silencio, se cruzó de brazos pensativamente. «No podemos dejarlo aquí», remarcó. «Parece perdido y quién sabe cuánto tiempo lleva aquí con esa pata herida». Alejandro asintió, sabiendo que tenían que ayudar al cachorro, que ahora se había acurrucado más cerca de él. Sin decir una palabra más, Alejandro tomó con cuidado al cachorro en sus brazos, manejándolo con cuidado para no empeorar su herida. El cachorro miró a Alejandro, con un rayo de esperanza y gratitud en sus ojos. A pesar del evidente dolor, parecía más tranquilo, como si de alguna manera supiera que estaba en buenas manos. «Lo llevaremos al refugio y veremos si lo pueden tratar», decidió Alejandro. «Y tal vez, quién sabe, encontremos a su dueño». Mientras continuaban su patrulla, Alejandro sostuvo cerca al cachorro, al que llamaron Kilo por la calle donde lo encontraron, manteniéndolo seguro y protegido. Al llegar al refugio, un veterinario se apresuró a saludarlos y al instante notó la pata herida de Kilo. Alejandro explicó cómo lo habían encontrado, enfatizando que necesitaba atención urgente. «Parece que lleva unos días así, pero no parece demasiado grave», les aseguró la veterinaria tomando suavemente a Kilo en brazos. Los oficiales dejaron a Kilo a su cuidado, con la esperanza de que este fuera el comienzo de algo mejor para el pequeño cachorro. Mientras Kilo era atendido, Ricardo tuvo una idea: ¿por qué no publicamos sobre él en las redes sociales? Tal vez alguien lo reconozca, o al menos podamos encontrarle un hogar temporal. Alejandro, mirando a través del cristal cómo atendían a Kilo, asintió con la cabeza. Parecía una buena manera de conectar a Kilo con alguien que podría estar buscándolo o querría ayudarlo. Ricardo sacó su teléfono y rápidamente compuso una sentida publicación. Adjuntó algunas fotos de Kilo que habían tomado a lo largo del día, mostrando su pequeña figura y sus ojos conmovedores. «Encontramos a este pequeño mientras patrullaba», escribió. «Parece perdido y herido. Por ahora lo llamaremos Kilo. Si alguien lo reconoce o sabe a dónde pertenece, que se comunique con él». La publicación era simple pero poderosa y, en cuestión de minutos, comenzó a llamar la atención. Al principio, solo aparecieron unos pocos me gusta y comentarios, y la gente expresaba su esperanza por la recuperación de Kilo y curiosidad por su historia. Pero con el paso de las horas la publicación se volvió viral. Personas de toda la ciudad comenzaron a compartirlo y comenzaron a llegar comentarios de aquellos afectados por la difícil situación de Kilo. «¡Qué perro tan dulce! Espero que encuentre un hogar amoroso», escribió un comentarista. Otro dijo: «Gracias Alejandro por cuidarlo». Cuando Alejandro revisó su teléfono más tarde, se sorprendió al ver el creciente número de me gusta, acciones compartidas y comentarios sinceros.
No esperaba tal respuesta y la muestra de compasión de los extraños lo conmovió profundamente. Lo que había comenzado como un simple mensaje de ayuda se había convertido en una ola de apoyo y preocupación. La gente de la comunidad parecía genuinamente comprometida con el futuro de Kilo, animándole a encontrar un hogar seguro y amoroso. Cada nuevo comentario le recordaba a Alejandro cuánto se preocupaba la gente por Kilo, incluso aquellos que nunca lo habían conocido. La historia de un pequeño perro herido había tocado una fibra sensible y despertado empatía en toda la ciudad. Alejandro se encontró leyendo cada comentario, sintiéndose alentado y reconfortado por la bondad colectiva, y dándose cuenta de cómo un pequeño acto de compasión podía resonar en tantas personas. Si bien Kilo se convirtió en una vista familiar en la estación, Alejandro no podía ignorar los sentimientos que despertaba su presencia. Desde el fallecimiento de su esposa, 3 años antes, había luchado por llenar el vacío en su vida. Su trabajo como policía, con sus jornadas exigentes y casos difíciles, solo sirvió para resaltar la soledad que sentía cada noche al regresar a su casa vacía. Kilo, aunque pequeño y vulnerable, pareció devolverle la chispa a la vida de Alejandro. La simple compañía de tener a alguien esperándolo le produjo una inesperada sensación de consuelo. A medida que pasaban los días, Alejandro se encontró esperando con ansia su tiempo con Kilo, aunque fueran solo unos momentos robados entre turnos. Los otros oficiales también notaron el cambio en Alejandro. Incluso aquellos con personalidades más duras pasaban por allí para acariciar a Kilo o lanzarle una bola de papel arrugado, encontrando alegría en la ansiosa respuesta del cachorro. «Este perro es algo especial», comentó Martínez, un oficial experimentado. «Mira cómo nos hace reír a todos, y solo lleva aquí unos días». Alejandro sonrió y vio a Kilo correr de un lado a otro, persiguiendo sombras en el suelo de la estación. Sin embargo, en medio de las risas y el nuevo compañerismo, Alejandro no pudo evitar una conexión más profunda que sentía hacia Kilo. Recientemente había descubierto que Kilo no solo se había ido solo, sino que había sido abandonado. Algo en esa revelación impactó profundamente a Alejandro. Le recordó sus propios sentimientos después de la muerte de su esposa, como si la vida hubiera seguido adelante y lo hubiera dejado atrás. Era como si tanto él como Kilo supieran lo que se sentía al estar solo, cada uno a su manera. Alejandro, decidido a no dejar que sus emociones nublaran su juicio, se recordaba a diario que simplemente estaba cuidando al perro. Pero cada día que pasaba, se dio cuenta de que Kilo estaba haciendo más que simplemente llenar un vacío, estaba ayudando a Alejandro a sanar de maneras que no esperaba. Mientras Alejandro seguía cuidando a Kilo, no podía ignorar el apego que había crecido entre ellos. Cada día, cuando tenía que dejar a Kilo en el refugio, sentía una punzada de tristeza, una sensación que persistía mucho después de su partida. Kilo también pareció sentir la separación y observó a Alejandro irse con ojos que transmitían una silenciosa comprensión. Una noche, Alejandro habló con un trabajador del refugio que le contó más sobre la historia de Kilo. No solo está perdido, estaba abandonado, le dijo, una verdad que golpeó a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Saber que Kilo había sido abandonado por alguien en quien confiaba resonó en Alejandro en un nivel profundamente personal. Le trajo recuerdos de su propia lucha contra la soledad y la sensación de verse abandonado a enfrentar la vida solo. Para Alejandro, el descubrimiento explicó el comportamiento de Kilo, la forma en que parecía aferrarse a cualquier indicio de bondad y buscar compañía como si fuera su única ancla. En muchos sentidos, la historia de Kilo reflejaba el propio dolor de Alejandro, la sensación de abandono con la que había luchado después de la muerte de su esposa. Aunque era difícil admitirlo, Alejandro comenzó a ver cuánto compartían él y Kilo. Con el paso de los días, Alejandro se volvió más desgarrado. Cada vez que dejaba a Kilo en el refugio, se preguntaba si realmente era lo mejor para el perro. Si bien quería que Kilo tuviera la mejor atención posible y un buen hogar, no podía negar el vacío que sentía cada vez que se separaban. Alejandro alguna vez pensó que estaba salvando a Kilo, pero ahora parecía que Kilo lo estaba salvando a él, ofreciéndole una compañía que no sabía que anhelaba.
Con el tiempo, la decisión de dejar a Kilo en el refugio se hizo más difícil. Alejandro sabía que Kilo merecía estabilidad y un hogar lleno de amor, pero no podía evitar el sentimiento de que estaban juntos. Kilo había traído a la vida de Alejandro una luz que había estado perdida durante mucho tiempo, y cada día que pasaba dejaba más claro que Alejandro no quería imaginar un futuro sin el perrito a su lado. A pesar de dejar a Kilo en el refugio después de cada turno, la conexión de Alejandro con él continuó profundizándose. Cada vez que Alejandro llegaba al refugio para visitarlo, Kilo saltaba y meneaba la cola con una alegría contagiosa. Fue como si, en esos momentos, el mundo exterior desapareciera y lo único que importara fuera el vínculo que compartían. La emoción de Kilo cada vez que Alejandro regresaba lo hacía sentir como si estuviera regresando a casa con su familia. En cierto modo, Kilo le proporcionó a Alejandro un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Cada visita al refugio se convirtió en algo más que un simple acto de responsabilidad, se convirtió en una fuente de auténtica felicidad. A menudo se encontraba contando las horas hasta poder volver a ver a Kilo, dándose cuenta de cuánto apreciaba esos simples momentos juntos. Con el paso del tiempo, los compañeros de Alejandro en la emisora notaron el vínculo que se había formado entre ambos. Se burlaban de él en broma, diciéndole cosas como, parece que Kilo ya te tiene envuelto en su pata o cuando lo traerás a casa para siempre, Alejandro. Aunque lo ignoraría, en el fondo sabía que tenían razón, Kilo se había convertido en mucho más que un perro callejero que necesitaba un hogar. Cada día a Alejandro le resultaba más difícil dejar atrás a Kilo, sintiendo un dolor que le recordaba su propia pérdida. El apego había pasado de la preocupación por un cachorro perdido a una verdadera amistad y compañerismo que no quería dejar ir. Alejandro pensaba cada vez más en cuánto había cambiado su vida desde que Kilo había entrado en ella y en lo vacía que se sentiría sin él. Una noche, mientras Alejandro acariciaba la cabeza de Kilo antes de salir del refugio, se quedó un poco más, sintiendo una profunda sensación de conflicto. Kilo acarició su mano, sintiendo la vacilación de Alejandro, y miró hacia arriba con sus grandes y confiados ojos. Alejandro supo entonces que una decisión era inevitable, o tenía que dejar ir a Kilo o abrazar plenamente la compañía que trajo a su vida. Los días pasaron y el conflicto interno de Alejandro solo se hizo más fuerte. Se encontraba despierto por la noche, pensando en Kilo y en cuánta alegría le había traído el perrito en tan poco tiempo. Finalmente, después de semanas de dudas, Alejandro tomó una decisión. Adoptaría a Kilo y le daría un hogar permanente. Por primera vez en años, Alejandro sintió una oleada de emoción y anticipación. La mañana de su decisión, Alejandro se preparó para ir a trabajar con una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Hoy es el día, se dijo mientras se arreglaba el uniforme. Planeaba ir al refugio tan pronto como terminara su turno, con la esperanza de que esta elección fuera un paso para llenar el vacío en su vida. Creía que Kilo era la pieza que faltaba y que podría devolver calidez y comodidad a su hogar. Sus compañeros notaron su energía nerviosa a lo largo del día y rápidamente adivinaron su plan. Martínez, el oficial veterano, le dio una palmadita de apoyo en la espalda. ¿Llevar a Kilo a casa? No, preguntó con complicidad. Alejandro solo sonrió, un poco avergonzado, pero no lo negó. El apoyo de sus amigos no hizo más que consolidar su decisión. Kilo estaba a punto de convertirse en una parte permanente de su vida. Las horas de su turno parecían más largas de lo habitual y cada mirada al reloj aumentaba su impaciencia. Finalmente, cuando llegó el final del día, Alejandro no perdió un momento. Corrió al refugio, sintiéndose nervioso y ansioso al mismo tiempo. El personal del refugio lo recibió con sonrisas de complicidad, ya conscientes de su plan. Habían visto crecer el vínculo entre Alejandro y Kilo y estaban realmente felices de que el perrito hubiera encontrado un hogar dedicado. Cuando Alejandro finalmente vio a Kilo, la reacción del cachorro no dejó dudas sobre lo acertado de su decisión. Kilo saltó a sus brazos, moviendo la cola con pura alegría, como si de alguna manera entendiera que finalmente iba a regresar a casa para siempre.
Alejandro llenó los papeles de adopción con una sensación de alivio y alegría al saber que Kilo ahora era suyo en todos los sentidos. Juntos abandonaron el refugio, listos para comenzar un nuevo capítulo. En las semanas siguientes, Alejandro y Kilo adoptaron una cómoda rutina. Kilo se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, disfrutando de cada atención que Alejandro le brindaba. Sin embargo, Alejandro empezó a notar algo extraño. Casi todos los días, Kilo se escabullía por el patio trasero y desaparecía durante horas seguidas, solo para regresar exhausto pero tranquilo. Al principio, Alejandro pensó que Kilo solo estaba explorando, como suelen hacer los perros. Pero estas salidas fueron diferentes. Kilo parecía partir con un propósito específico, moviéndose rápidamente como si tuviera un destino en mente. El patrón era lo suficientemente inusual como para preocupar a Alejandro, y una noche decidió seguir a Kilo, curioso por saber a dónde fue el perrito durante estas misteriosas desapariciones. Kilo se movía con sorprendente determinación, zigzagueando por calles y callejones que Alejandro conocía bien por sus patrullas. Cada curva y calle traía un nuevo nivel de curiosidad, ya que Kilo nunca se detenía para olfatear o quedarse, estaba concentrado, guiando a Alejandro a través de áreas que había patrullado innumerables veces. Alejandro empezó a darse cuenta de que el destino de Kilo no era aleatorio, tenía un propósito, uno que Alejandro aún no podía entender. Después de casi media hora de seguimiento, Alejandro vio sorprendido cómo Kilo se detenía frente a una casa vieja y abandonada. El lugar estaba en mal estado, con ventanas rotas y maleza cubierta de maleza. Kilo se deslizó a través de un hueco en la cerca y desapareció dentro de la estructura en ruinas. Alejandro, con el corazón acelerado, lo siguió con cautela, preguntándose qué había traído a Kilo hasta allí. Una vez dentro, Alejandro notó un leve sonido proveniente del sótano. Fue un suave gemido, casi como si alguien llorara. Mientras bajaba con cuidado las escaleras, Alejandro sintió un escalofrío. En la penumbra, vio a un niño atado, con el rostro pálido y demacrado. Y allí, al lado del niño, Kilo meneaba la cola suavemente, como si por fin hubiera encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. El corazón de Alejandro se hundió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Corrió al lado del niño y lo reconoció como Vicente, un niño desaparecido cuyo caso había estado investigando. Vicente estaba débil pero consciente, y cuando Alejandro lo desató suavemente, notó la mirada de gratitud en los ojos del niño. Kilo, mientras tanto, se mantuvo cerca de Vicente, cuidándolo con una lealtad que asombró a Alejandro. Con voz temblorosa, Vicente explicó que lo había llevado a alguien que pensaba que era un amigo, para luego ser abandonado en ese lugar desolado. Pero Kilo vino por mí, susurró Vicente, con la voz quebrada. Alejandro miró a Kilo asombrado. Ahora entendía por qué Kilo había desaparecido todos los días. Era como si el perrito hubiera estado buscando incansablemente a su joven amigo, siguiendo una brújula interior de lealtad. La comprensión golpeó a Alejandro como un maremoto. Kilo no era solo un perro callejero que había rescatado, era un héroe que había estado en una misión todo el tiempo. El perro había llevado a Alejandro hasta Vicente, reuniéndolos en un momento de esperanza en medio de la oscuridad. Alejandro se sintió abrumado por la emoción, profundamente conmovido por la fuerza y la devoción que Kilo había demostrado en la búsqueda silenciosa e inquebrantable de su amigo. Alejandro rápidamente pidió refuerzos y, en cuestión de minutos, llegó la policía para asegurar el lugar y asegurarse de que Vicente recibiera atención médica. Los oficiales quedaron tan asombrados como Alejandro por el increíble instinto y dedicación de Kilo. Mientras Vicente fue llevado al hospital, Kilo nunca se separó de su lado, manteniendo un ojo vigilante sobre su joven amigo, como si se asegurara de que por fin estaba realmente a salvo. Esa noche, Alejandro sintió una profunda gratitud por Kilo, quien no solo había salvado a Vicente sino que también le había recordado la fuerza de la lealtad y el amor. Kilo no acababa de encontrar a un amigo perdido, había reavivado la fe de Alejandro en el poder de la conexión, mostrándole que los vínculos que formamos pueden cambiar la vida y ser profundamente curativos.
Ahora que Vicente estaba a salvo, Alejandro se propuso visitarlo en el hospital diariamente. Vicente, aún recuperándose, encontró consuelo en la presencia constante de Quilo. Alejandro se dio cuenta de que el trauma del niño era profundo y sabía que tener cerca a un amigo familiar como Quilo era crucial para su curación. Con el paso de los días, un vínculo comenzó a formarse entre los tres, creando un trío inesperado pero amoroso. Alejandro alguna vez se había considerado a alguien que vivía solo para su trabajo, aceptando la soledad como parte de su vida. Pero ahora, sus días estaban llenos de momentos que pasaba con Vicente y Quilo. Se encontró cuidando a Vicente como si fuera su familia, guiándolo a través del proceso de recuperación y ayudándolo a sentirse seguro nuevamente. Quilo también parecía sentirse tranquilo, como si hubiera encontrado su propio propósito al reunirse con Vicente. El personal del hospital y la comisaría rápidamente se dieron cuenta de la especial conexión entre ellos. Los oficiales que conocían a Alejandro desde hacía años comentaron sobre la transformación que vieron en él. El otrora solitario oficial ahora parecía portar una calidez y una alegría que habían estado ausentes durante tanto tiempo. Quilo, a menudo conocido como el perro héroe, se convirtió en un símbolo de esperanza y lealtad para todos los que escucharon su historia. Una noche, mientras Alejandro observaba a Vicente acariciar a Quilo con una suave sonrisa, se dio cuenta de cuánto había cambiado su propia vida. A través de los simples actos de rescatar a un perro y luego salvar a un niño, Alejandro había encontrado un nuevo significado a su propia vida. Ahora sabía que Quilo no era solo un perro, era un familiar, un amigo y un sanador que había devuelto el amor y el propósito a su mundo. Poco a poco, Alejandro empezó a contemplar la idea de hacer de este trío una familia permanente. Quería que Vicente supiera que siempre tendría un lugar al que llamar hogar y alguien que se preocupara por él. La idea de adoptar a Vicente se convirtió en una fuente de esperanza para Alejandro, una fuente que lo llenó de propósito al mirar hacia el futuro. Los días se convirtieron en semanas y Alejandro supo que quería dar el siguiente paso. Inició el proceso de adopción legal de Vicente, decidido a brindarle la estabilidad y el amor que merecía. Por primera vez en años, la casa de Alejandro se sentía cálida y viva, llena de risas y compañía que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Alejandro, Vicente y Quilo pronto adoptaron una rutina que parecía tan natural como respirar. Todas las noches, Alejandro iba a buscar a Vicente a la escuela y Quilo lo saludaba emocionado en la puerta. El trío daba paseos por el parque, donde Vicente le lanzaba una pelota a Quilo, llenando el aire de risas y alegría. En esos momentos, Alejandro sintió que su vida finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. A medida que su vínculo se profundizaba, los colegas de Alejandro continuaron notando los cambios positivos en él. Su comportamiento una vez tranquilo y reservado ahora tenía una calidez y franqueza que no habían visto antes. Muchos comentaron que Alejandro ya no era solo un oficial, ahora era una figura paterna devota y el orgulloso dueño de un perro héroe que había transformado su vida de una manera que nadie podría haber predicho. Finalmente, se completaron los papeles de adopción y Vicente pasó a formar parte oficialmente de la familia de Alejandro. Fue un momento tranquilo, pero lleno de inmenso significado. Alejandro, que alguna vez se había sentido tan perdido, había encontrado el camino de regreso a una vida llena de amor y propósito, gracias a un encuentro casual con un pequeño cachorro herido en una calle vacía. Mientras regresaban a casa, Alejandro vio cómo Quilo se acurrucaba junto a Vicente en el sofá, ambos contentos y en paz. Sabía que, fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos como familia. La soledad que una vez lo había perseguido era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por una vida llena de gratitud, esperanza y amor. Alejandro, Vicente y Quilo se habían encontrado y juntos habían creado un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.